La neblina matutina se aferraba al estrecho callejón, mientras Elvira sumergía sus manos en la helada palangana de agua jabonosa. Bienvenido y disfruta de la historia. Sus nudillos estaban agrietados, rojos y en carne viva. Años de detergente y agua fría habían carcomido su piel y sus sueños. Durante 40 años había lavado la ropa de otras personas, vestidos de seda que no le pertenecían, trajes que olían a dinero, uniformes con nombres bordados, nombres que recibían respeto, que abrían puertas. Su nombre, por otro lado, era conocido solo por unos pocos y ninguno lo recordaba con amabilidad. La luz mortecina que se colaba por la única ventana de su cuarto revelaba las paredes desconchadas y húmedas. En ese pequeño espacio que llamaba hogar, el olor a ropa húmeda y lejía nunca abandonaba sus dedos ásperos. Su cama era un fino colchón en el suelo, junto a la máquina de coser que su madre le había regalado antes de morir. Aquella vieja, Singer, era lo único que Elvira había amado, además de su hijo Fernando, quien ahora vivía lejos, avergonzado de la mujer que seguía planchando y doblando la ropa interior de extraños. Elvira observó las cicatrices en sus manos mientras frotaba una camisa blanca contra la tabla de lavar. Cada marca contaba una historia de sacrificio. Cada callo representaba las oportunidades que había dejado pasar para que su hijo pudiera estudiar. Pero Fernando ya no llamaba, ya no escribía. La última vez que supo de él fue cuando cambió su número de teléfono sin avisarle. El agua fría le recordaba los inviernos sin calefacción, las noches en vela cosiendo para pagar, la escuela de Fernando, los días enteros de pie en el lavadero comunal, mientras otros niños jugaban con sus madres en el parque. Había entregado su juventud, su belleza, sus manos suaves, todo por él. Una noche, Elvira abrió un sobre marrón que había llegado del extranjero. Sonrió con esperanza. ¿Una carta? ¿Una foto de su nieta a quien nunca había conocido? En lugar de eso encontró una nota mecanografiada. «Mamá, deja de escribirme. Por favor, respeta mi nueva vida. Les dije que me crió una enfermera. No arruines esto para mí». Sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron, no porque no sintiera el dolor, sino porque había aprendido hace mucho tiempo a mantener el dolor dentro. Llorar era perder tiempo, y tenía trabajo que hacer. Esa misma noche cosió un pequeño vestido con retazos sobrantes solo para mantener sus manos ocupadas. Tenía delicados volantes y pequeñas flores bordadas. Nadie lo vería, nadie veía nunca nada de lo que hacía. La señora Montero, para quien Elvira lavaba ropa desde hace 20 años, vivía en una mansión en la parte alta de la ciudad. Sus armarios estaban llenos de prendas caras que solo usaba una vez. «Ten cuidado con ese encaje», le gritaba cada vez que Elvira recogía su ropa. «La última vez lo estropeaste y tuve que comprar otro igual». Pero Elvira siguió cosiendo. Cada vez que alguien le gritaba «¡Has dejado una mancha!» o se negaba a pagarle porque el cuello no estaba bien doblado, ella volvía a casa, enhebrada, su aguja, y escapaba por un rato. Vestidos, chaquetas, blusas, cada pieza era un pequeño acto de desafío contra el mundo que solo la veía como una lavandera. Doña Luisa, la dueña de la pensión donde vivía Elvira, la observaba a veces cuando cosía por las noches. «¿Para qué te molestas?», le preguntaba. «Nadie va a comprar la ropa hecha por las manos de una lavandera». Un día, la anciana para la que trabajaba le gritó mientras recogía la colada semanal. «Tienes casi 70 años, Elvira. ¿Crees que a alguien le importa tu tonta costura? Si mueres mañana, lo único que recordarán es que planchabas las camisas de mi marido». Elvira no dijo nada. Hizo una reverencia, recogió la canasta de ropa húmeda y se marchó en silencio. Pero esas palabras ardían en su mente como vapor caliente. La vieja Singer era su única confidente, el único testigo de sus sueños secretos. Cuando la noche caía sobre el barrio y los ruidos de la ciudad se apagaban,
Elvira sacaba los retazos de tela que había ido guardando durante años. Pedacitos de seda de una blusa desechada por la señora Gómez, encajes descartados por la joven Carmela que acababa de casarse, botones antiguos rescatados de la basura. Con estos tesoros y la habilidad heredada de su madre, creaba prendas que nadie vería jamás. Elvira, estás desperdiciando tu tiempo, le decía doña Luisa cada vez que la encontraba despierta a las 3 de la madrugada, con los ojos rojos por el cansancio, pero las manos firmes sobre la tela. A tu edad deberías descansar, no fantasear con cosas que nunca sucederán. Pero Elvira sabía que si dejaba de soñar, si abandonaba esos momentos robados a la noche, lo único que le quedaría sería el agua fría y las manos agrietadas. Y tal vez su hijo tenía razón al avergonzarse de ella, pero al menos cuando cosía, cuando sentía la tela transformarse bajo sus dedos, podía pretender que era alguien más, alguien digno de respeto. Esa noche susurró a su máquina de coser: aunque nadie lo recuerde, yo lo haré. Fui más que su sirvienta. Creé belleza. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. Los días pasaban idénticos para Elvira. Se levantaba antes del amanecer, preparaba su desayuno frugal y salía rumbo a las casas donde trabajaba. Los lunes y miércoles lavaba para la familia Montero, los martes y jueves para los Gómez y los Navarro, los viernes y sábados limpiaba escaleras en 3 edificios diferentes. Sus domingos estaban dedicados a sus propias creaciones, esos pequeños sueños de tela que guardaba en una caja bajo su cama. Una tarde de marzo, mientras recogía la ropa tendida en el patio trasero de la casa de los Montero, escuchó una discusión acalorada. La señora Montero y su hija Beatriz gritaban en el salón: «No puedes ir vestida así a la gala. ¿Qué dirán los socios de tu padre?» «Es mi estilo, mamá. No quiero usar esos vestidos anticuados que te gustan a ti». Ese trapo que llamas vestido costó una fortuna y parece hecho por una aficionada. Si tu abuela te viera... Elvira se acercó silenciosamente a la ventana y observó el vestido objeto de la discusión. Era una pieza moderna, con líneas limpias, pero incluso desde donde estaba podía ver que los acabados estaban mal ejecutados. Las costuras se tensaban en lugares incorrectos y el bajo estaba torcido. Beatriz salió furiosa de la casa, dejando el vestido tirado sobre un sillón. La señora Montero lo tomó con desprecio y lo arrojó a la basura antes de salir también, dando un portazo. Cuando la casa quedó en silencio, Elvira recogió el vestido del cubo de basura. Era una tela preciosa, un satén azul noche, que debía haber costado lo que ella ganaba en un mes. Lo dobló cuidadosamente y lo escondió entre la ropa limpia que llevaba en su canasta. Esa noche, bajo la luz amarillenta de su lámpara, examinó el vestido. El diseño era bueno, pero la ejecución dejaba mucho que desear. Con paciencia deshizo las costuras mal hechas, reajustó el patrón y volvió a coser cada sección. Trabajó hasta el amanecer, añadiendo pequeños detalles que había aprendido observando los vestidos de las señoras para las que trabajaba. Un ribete discreto aquí, un pequeño pliegue allá. Cuando terminó, el vestido parecía haber sido creado por manos expertas. Lo guardó en una bolsa limpia y lo llevó consigo al día siguiente. «Señorita Beatriz», llamó suavemente cuando la encontró sola en el jardín. «Encontré esto y pensé que podría interesarle». Beatriz miró la bolsa con desconfianza, pero cuando sacó el vestido, sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿De dónde lo sacaste? Mi madre lo tiró». «Lo rescaté», respondió Elvira con humildad. «Pensé que era una pena desperdiciar una tela tan hermosa. Pero
está diferente, está mejor. Beatriz examinó las costuras, los acabados. ¿Quién lo arregló? Elvira bajó la mirada. Yo me tomé la libertad, señorita. Espero no haberme excedido. Beatriz la miró con asombro. ¿Tú hiciste esto? ¿Tú, Elvira? Mi madre era costurera antes de enfermar. Me enseñó algunas cosas. ¿Algunas cosas? Beatriz se probó el vestido frente al espejo de la sala. Le quedaba perfecto, resaltando su figura sin mostrar demasiado. Esto no son algunas cosas, es magnífico. La joven dio vueltas frente al espejo, admirando cómo la tela fluía con sus movimientos. Mi madre va a preguntarme de dónde lo saqué, dijo mordiéndose el labio. Puede decirle que lo mandó arreglar a una boutique, sugirió Elvira. O puedo decirle la verdad, respondió Beatriz con una sonrisa traviesa, que la mujer que lava nuestra ropa tiene más talento que los diseñadores que ella tanto admira. Elvira sintió que el rubor subía a sus mejillas. Nadie, excepto su difunta madre, había elogiado jamás su trabajo. Gracias, señorita, pero preferiría que no dijera nada. Su madre podría molestarse. Beatriz asintió, entendiendo. Será nuestro secreto entonces. Pero, Elvira, tienes que hacer algo con este talento. Es un crimen que nadie pueda ver lo que puedes crear. 2 semanas después, en su camino a la lavandería, vio a una chica llorando en la acera. Su vestido estaba rasgado y parecía aterrorizada. «Hija, ¿estás bien?», preguntó Elvira suavemente. La chica sollozó. «Mi entrevista es en 1 hora. No puedo ir así. Pensarán que soy basura». Elvira miró el vestido. «Ven conmigo. ¿Podrá esta joven cambiar el rumbo de la vida de Elvira? ¿O será solo otra persona que la utilice y luego la olvide, como tantos otros en su vida?» En su pequeño apartamento sentó a la chica, le ofreció té y se puso a trabajar. En 45 minutos el vestido estaba reparado, limpio y planchado. Elvira incluso añadió una cinta a la cintura, un detalle sutil que transformaba por completo la prenda. La joven, que se había presentado como Mariana, se miró en el pequeño espejo rajado que Elvira tenía colgado en la pared. «Parece nuevo», dijo con asombro. «No», sonrió Elvira, «ahora parece como tú». Mariana la abrazó fuertemente y salió corriendo para no llegar tarde a su entrevista. Elvira la observó alejarse, sintiendo una calidez que hacía tiempo no experimentaba. Había ayudado a alguien no por obligación, sino porque podía, porque tenía algo valioso que ofrecer. Esa noche, mientras cosía un pequeño bolso con retazos de terciopelo recuperados de un descarte de la señora Navarro, Elvira pensó en Mariana y en sus ojos llenos de gratitud. No esperaba volver a verla. Las personas iban y venían en su vida sin dejar huella, como la ropa que lavaba una y otra vez hasta que se desgastaba y era reemplazada. Sin embargo, 1 semana después, escuchó un golpe en su puerta. La misma chica estaba allí, sosteniendo un sobre de Manila y con una enorme sonrisa. «¡Me contrataron!», exclamó Mariana, abrazando a Elvira sin previo aviso. «Les conté el que hiciste. Uno de ellos es dueño de una boutique. Quiere ver tu trabajo». «¿Mi trabajo?», Elvira rió nerviosamente. «Esto son solo retazos. Dice que está cansado de la gente rica que nunca conoció la lucha. Quiere ver lo que unas manos reales pueden crear». Aterrorizada pero curiosa, Elvira reunió sus viejas piezas, las que pensaba que nadie vería jamás, y las llevó a la boutique. El hombre, un caballero elegante y silencioso llamado Gabriel Ruiz, pasó sus manos sobre la tela, inspeccionando cada puntada como si estuviera descifrando un código secreto. «¿Quién te enseñó a coser así?», preguntó finalmente, después de examinar un vestido de noche elaborado con retazos de diferentes tonos de azul, unidos tan hábilmente que parecían fundirse unos con otros como las olas del mar.
Mi madre, respondió Elvira, con voz apenas audible. Decía que si el mundo no te ve, haz algo tan hermoso que no puedan apartar la mirada. Gabriel la miró a los ojos, aquellos ojos cansados que habían visto tanta vida pasar desde el fondo de un lavadero. Quiero tu nombre en cada una de estas piezas. Elvira jadeó. Pero yo solo soy... Eres una artista, la interrumpió Gabriel. Y una con historia, con manos que conocen el valor del trabajo duro. Mis clientes están cansados de niños privilegiados que juegan a ser diseñadores. Quieren autenticidad, quieren alma. Elvira sentía que le faltaba el aire. Este hombre elegante, dueño de una boutique en la zona más cara de la ciudad, hablaba de ella como si fuera importante, como si sus creaciones hechas con retazos descartados merecieran ser vistas. «Tengo casi 70 años», murmuró, como si fuera una confesión vergonzosa. Gabriel sonrió, y Coco Chanel seguía diseñando a los 87. La edad no es un obstáculo en el mundo de la moda. A veces es una ventaja. Tus diseños tienen historia, tienen vida. No podría imitarlos ni con todo el dinero del mundo. Al final del capítulo 6, escribiré un gancho narrativo poderoso relacionado con la historia para mantener la tensión y la curiosidad del espectador. Elvira salió de la boutique con la cabeza dando vueltas. Gabriel quería 5 vestidos para empezar y le había dado un adelanto que era más de lo que ganaba en 2 meses lavando ropa. «Tómate tu tiempo», le había dicho. «La verdadera calidad no se apresura». En su camino a casa pasó por el mercado y por primera vez en años se compró algo para ella. Un trozo de buen paño de lana y algunos hilos de colores que siempre había querido, pero nunca había podido permitirse. También compró una pequeña caja de bombones, un lujo que ni siquiera recordaba cuándo había disfrutado por última vez. Esa noche, mientras saboreaba un bombón, un pensamiento incómodo la asaltó. ¿Y si todo era una broma cruel? ¿Y si Gabriel Ruiz era como todos los demás, riendo a sus espaldas de la vieja lavandera que creía poder ser diseñadora? El sabor dulce se tornó amargo en su boca. Al día siguiente, decidió pasar por la boutique durante su ruta de recogida de ropa. Se detuvo frente al elegante escaparate, sintiendo que no pertenecía a ese mundo de cristal y luces, y entonces lo vio. Uno de sus bolsos, el que había hecho con retazos de terciopelo verde, estaba en exhibición. A su lado, una pequeña tarjeta decía: «Pieza única, diseño exclusivo de la colección Elvira». Las lágrimas que había contenido durante tantos años comenzaron a caer libremente por sus mejillas arrugadas. Su nombre, en exhibición, a minúsculos, la vista de todos. No como la lavandera, no como la madre que su hijo quería olvidar, sino como creadora, como artista. Con renovada determinación, Elvira trabajó incansablemente durante las siguientes semanas. De día seguía lavando y planchando para las familias de siempre. No podía permitirse renunciar a ese ingreso seguro. Pero de noche, bajo la luz de Minarusette, su vieja lámpara creaba pequeñas maravillas con sus manos cansadas. Gabriel quedó tan impresionado con los 5 vestidos que le pidió 10 más. «Hay gente preguntando por tu trabajo», le dijo. «Una clienta vio el bolso y quiere un vestido de cóctel de tu colección». «¿Colección?», preguntó Elvira, confundida. «Todo diseñador necesita una colección», explicó Gabriel. «Y un nombre para ella. ¿Qué te parece Renacimiento? Porque eso es lo que representas, Elvira. Un nuevo comienzo cuando el mundo te había descartado. Pero la vida tiene una forma peculiar de equilibrar las alegrías con los dolores. Mientras Elvira experimentaba este inesperado renacimiento profesional, su cuerpo comenzó a protestar por décadas de trabajo duro.
Sus manos, especialmente, sufrían dolores agudos que a veces le impedían sostener la aguja. El reuma, esa enfermedad que había visto consumir las manos de su madre, ahora atacaba las suyas. Una noche, después de horas luchando con un bordado, particularmente intrincado, el dolor se volvió insoportable. Dejó caer la aguja y sollozó en silencio. Era esta la cruel broma del destino. ¿Darle una oportunidad solo para arrebatársela inmediatamente? No, se dijo firmemente, he sobrevivido a todo lo demás. Sobreviviré a esto también. ¿Podrá Elvira superar este nuevo obstáculo? ¿O será el dolor de sus manos el final de su sueño recién descubierto antes incluso de que pueda realmente comenzar? Al día siguiente, Elvira visitó una farmacia. No podía permitirse un médico, pero la farmacéutica, una mujer amable de mediana edad, le recomendó unas hierbas para baños calientes y una pomada para el dolor. No es una cura, le advirtió, pero te dará algo de alivio. Elvira adaptó su rutina. Se levantaba una hora antes para remojar sus manos en agua caliente con las hierbas antes de comenzar su jornada. Durante el día, mientras la ropa se secaba, hacía ejercicios con los dedos, como le había enseñado la farmacéutica, y por las noches alternaba períodos de costura con descansos para aplicarse la pomada. El progreso era lento, pero su determinación inquebrantable. Cada puntada era un acto de rebeldía contra su cuerpo envejecido, contra una sociedad que la había hecho invisible, contra un hijo que se avergonzaba de sus manos trabajadoras. Mientras tanto, sus creaciones comenzaron a generar un pequeño revuelo en la boutique de Gabriel. No eran piezas convencionales. A diferencia de las prendas perfectamente simétricas y predecibles de otros diseñadores, los vestidos de Elvira contaban historias. Un paño de lana bordado con flores silvestres aquí, un detalle inesperado de encaje antiguo allá. Cada pieza era única, imposible de replicar. Las señoras preguntan por la diseñadora, le contó Gabriel un día. Quieren conocerte. Elvira palideció. No puedo, soy solo una lavandera. Gabriel la miró con severidad. Eres una diseñadora. El cómo llegaste aquí es parte de tu historia, no una limitación. A regañadientes, Elvira aceptó asistir a un pequeño evento en la boutique. Gabriel le sugirió que se vistiera con algo especial, pero ella insistió en usar su propio diseño, un sencillo vestido negro con un cuello alto bordado con pequeñas flores rojas, las mismas que su madre solía bordar en los pañuelos que vendía en el mercado cuando ella era niña. El día del evento, Elvira estuvo a punto de no asistir. El miedo la paralizaba. ¿Qué diría a esas mujeres elegantes? ¿Cómo explicaría que las mismas manos que ahora creaban sus vestidos habían lavado su ropa interior durante décadas? Pero recordó las palabras de su madre. Si el mundo no te ve, haz algo tan hermoso que no puedan apartar la mirada. Con esa frase resonando en su mente, Elvira entró en la boutique. Las mujeres reunidas guardaron silencio cuando la vieron. No era lo que esperaban. Algunas intercambiaron miradas de confusión, otras de decepción. Elvira sintió que se encogía bajo sus miradas evaluadoras. Entonces una mujer mayor se adelantó. Era la señora Bermúdez, esposa de un conocido empresario y una de las clientas más influyentes de Gabriel. «Así que tú eres Elvira», dijo, examinándola de pies a cabeza. «Llevo tu vestido azul. Nunca había recibido tantos elogios por una prenda». Elvira asintió, incapaz de hablar. «Dime, ¿dónde aprendiste a coser así?» Elvira respiró hondo. «Mi madre me enseñó cuando era niña. Ella cosía para sobrevivir. Yo he cosido para soñar». La señora Bermúdez sonrió. «Se nota en cada puntada. Hay historia en tus diseños, hay vida. No es solo ropa, es memoria hecha tela». Una a una, las mujeres se acercaron. Algunas habían comprado sus piezas, otras querían encargos específicos.
Todas querían saber su historia, como si de repente, después de 70 años siendo invisible, el mundo estuviera hambriento por conocerla. ¿Has conocido alguna vez a alguien que, como Elvira, haya descubierto su verdadero talento o pasión en una etapa tardía de su vida? O quizás tú mismo has experimentado un renacimiento personal o profesional cuando menos lo esperabas. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. El pequeño evento en la boutique marcó un punto de inflexión en la vida de Elvira. Las mujeres que asistieron no solo compraron sus diseños, sino que comenzaron a recomendarla entre sus amigas. Pronto, Gabriel tuvo que ampliar el espacio dedicado a la colección Elvira en su tienda. Con los ingresos de sus primeras ventas, Elvira pudo por fin dejar algunos de sus trabajos como lavandera. No todos, pues el miedo a la precariedad estaba demasiado arraigado en ella, pero sí los suficientes para tener más tiempo para crear. También pudo mudarse a un pequeño apartamento más luminoso, donde instaló un rincón dedicado exclusivamente a la costura. Compró telas nuevas, aunque seguía utilizando retazos y materiales reciclados en sus diseños, ahora como una seña de identidad y no por necesidad. Su hijo Fernando seguía sin comunicarse con ella. A veces, Elvira se preguntaba si sabría de su incipiente éxito, si habría visto su nombre en alguna revista local de moda, o si algún conocido le habría mencionado a la diseñadora Elvira. Pero intentaba no obsesionarse con ello. Su vida había sido durante demasiado tiempo un sacrificio constante por un hijo que no la valoraba. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de un pequeño escaparate en la boutique de Gabriel, donde exhibirían exclusivamente sus diseños, una joven periodista de una revista de moda se acercó a ella. «Señora Elvira, soy Carolina Vega de Estilo Urbano. ¿Podría concederme una entrevista? Su historia es fascinante». Elvira se tensó. Una cosa era diseñar desde las sombras, y otra muy distinta exponerse públicamente. «No soy muy buena con las palabras», se disculpó. «Sus creaciones hablan por usted», insistió Carolina, «pero el público quiere conocer a la mujer detrás de estos diseños únicos». La diseñadora que comenzó su carrera a los 70 años. 69, corrigió Elvira con una pequeña sonrisa. «Aún no llego a los 70». Carolina sonrió a su vez. «Aún mejor. ¿Qué le parece si nos sentamos a tomar un café? Le prometo que será una conversación agradable, no un interrogatorio». A regañadientes, Elvira aceptó. Nunca había estado en una cafetería elegante como a la que la llevó Carolina. Mientras sorbía nerviosamente su café, la periodista le hizo preguntas sobre su vida, sus inicios, su inspiración. Poco a poco, Elvira fue relajándose y compartiendo fragmentos de su historia, su infancia humilde, las enseñanzas de su madre, los años lavando ropa, el rechazo de su hijo, el encuentro fortuito con Mariana que cambió su vida. «Es increíble», dijo Carolina al terminar la entrevista. «Ha vivido tantas vidas en una sola». Elvira negó con la cabeza. «Solo he vivido una vida, señorita, pero por primera vez es verdaderamente mía». El artículo se publicó una semana después. Carolina había titulado el reportaje «Elvira Sánchez, la abuela que revoluciona, la moda con sus manos de lavandera». El texto era respetuoso y cálido, destacando la autenticidad y la historia detrás de cada diseño. La repercusión fue inmediata. La boutique de Gabriel se llenó de curiosos que querían ver las creaciones de la abuela diseñadora. Las ventas se dispararon, incluso recibió ofertas de otras tiendas que querían exhibir sus piezas. Pero lo más sorprendente llegó 2 semanas después del artículo. Elvira estaba en su pequeño taller improvisado cuando sonó el teléfono. Era Gabriel. «Elvira», dijo con voz emocionada, «tienes que venir a la boutique ahora mismo. Hay alguien que quiere conocerte».
¿Quién? Preguntó ella intrigada. La directora de la Semana de la Moda quiere que presentes una colección en el evento de este año. Elvira dejó caer el teléfono. Sus manos temblaban, pero no por el reuma, sino por una emoción abrumadora que le recorría todo el cuerpo. La Semana de la Moda era el evento más prestigioso del país en ese ámbito. Diseñadores de renombre internacional presentaban allí sus colecciones, y ahora querían que ella, Elvira Sánchez, la lavandera que cosía con retazos, participara. ¿Sería capaz de enfrentar un desafío tan grande? ¿O el peso de las expectativas aplastaría este sueño recién nacido, demostrando que algunas personas simplemente no están destinadas a abandonar las sombras? En la boutique, Elvira conoció a Lucía Mendoza, la imponente directora de la Semana de la Moda. Alta, elegante y con una mirada penetrante, Lucía no era conocida por su paciencia ni por dar oportunidades a novatos. Su historia me intriga, dijo sin preámbulos, y sus diseños tienen algo que no puedo definir. Autenticidad, quizás. Quiero que presente 10 piezas en nuestro segmento de nuevos talentos. Elvira tragó saliva. Señora Mendoza, nunca he hecho algo así. No sabría ni por dónde empezar. Lucía la miró fijamente. Empezará como todos, con una idea, con un hilo y una aguja. Gabriel le ayudará con los aspectos técnicos. Tiene 3 meses. Y así, sin más, Elvira se encontró embarcada en el desafío más grande de su vida. Los días se convirtieron en un torbellino de actividad. Durante las mañanas, seguía con sus trabajos de lavandería, pues se negaba a abandonarlos completamente. Me mantienen con los pies en la tierra, decía cuando Gabriel insistía en que se dedicara completamente a diseñar. Las tardes y noches las pasaba creando su colección, ahora con la ayuda de 2 jóvenes costureras que Gabriel había contratado para asistirla. Necesito que les enseñes, le explicó él. No para que hagan tu trabajo, sino para que aprendan de ti. Lo que sabes no se aprende en las escuelas de diseño. Elvira, que nunca había tenido aprendices, se encontró disfrutando del papel de mentora. Las jóvenes, Sofía y Paula, absorbían cada consejo, cada técnica antigua que Elvira había aprendido de su madre y perfeccionado durante décadas de trabajo silencioso. Miren cómo la tela habla, les decía, pasando sus manos agrietadas sobre un paño de seda. Tiene su propio lenguaje. Nuestra tarea es escucharla, no forzarla. Mientras tanto, su fama seguía creciendo. El artículo de Carolina había sido recogido por otras publicaciones y pronto Elvira se encontró rechazando entrevistas y ofertas de colaboración. No tengo tiempo, decía con firmeza. Mi colección me espera. La colección tomaba forma poco a poco. A diferencia de otros diseñadores que partían de un concepto abstracto, Elvira se inspiraba en las mujeres reales que había conocido durante su vida: la orgullosa señora Montero, la soñadora Beatriz, la determinada Mariana, su propia madre con sus manos siempre ocupadas. Cada vestido contaba la historia de una mujer diferente, con sus sueños, luchas y contradicciones. Una tarde, mientras seleccionaba telas con Gabriel, éste le preguntó por el nombre de la colección. «Debe ser algo personal», le dijo. «Algo a que represente tu esencia». Elvira reflexionó un momento. «Manos», dijo finalmente. «Se llamará Manos, porque es lo único que realmente me pertenece, lo único que nunca me ha fallado». Gabriel asintió, conmovido. «Es perfecto». A medida que la fecha de la Semana de la Moda se acercaba, el estrés comenzó a pasar factura a Elvira. Sus dolores aumentaron, y una noche, mientras trabajaba en un complicado bordado, sintió un dolor agudo que le recorrió desde las manos hasta los hombros. Sofía, que trabajaba junto a ella, la encontró pálida,
sudorosa, incapaz de mover los dedos. «Necesita descansar», insistió la joven, ayudándola a sentarse. «Si sigue así, enfermará gravemente». «No puedo descansar», respondió Elvira con obstinación. «La colección debe estar lista». «La colección puede esperar un día», intervino Gabriel, que acababa de llegar para revisar el progreso. «Tu salud, no». A regañadientes, Elvira aceptó tomarse un día libre. Gabriel la acompañó a un médico, quien le diagnosticó una artritis avanzada agravada por el estrés y el exceso de trabajo. «Debe reducir la carga en sus manos», le advirtió el doctor, «y considerar un tratamiento más agresivo». Elvira asintió educadamente, pero al salir de la consulta, guardó la receta en su bolso sin intención de seguirla. Los medicamentos eran caros y ella necesitaba cada centavo para materiales y para mantenerse hasta que la colección comenzara a generar ingresos. Lo que no sabía era que Gabriel había hablado con el médico y había pagado por adelantado el tratamiento completo. Esa misma tarde le entregó una caja con los medicamentos y un par de guantes especiales diseñados para dar soporte a las articulaciones mientras trabajaba. «No puedo aceptarlo», protestó Elvira. «No es caridad», respondió Gabriel con firmeza. «Es una inversión. Tu talento es mi activo más valioso ahora mismo». Con lágrimas en los ojos, Elvira aceptó el regalo. Era la primera vez en décadas que alguien se preocupaba así por su bienestar. El tratamiento ayudó a mitigar el dolor, pero no detuvo la progresión de la artritis. Elvira adaptó su forma de trabajar, delegando ciertas tareas en Sofía y Paula, enseñándoles mientras lo hacía. Descubrió que tenía talento para explicar, para transmitir ese conocimiento invisible que había acumulado durante años de observación y práctica. Un mes antes del gran evento, cuando la colección estaba casi terminada, ocurrió lo inesperado. Fernando, su hijo, apareció en la puerta de su taller. Elvira lo miró, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Fernando había envejecido, ya no era el joven ambicioso que había partido años atrás, sino un hombre de mediana edad, con el pelo entrecano y líneas de preocupación en el rostro. «Mamá», dijo simplemente. Elvira se quedó inmóvil, la aguja suspendida en el aire. ¿Cuántas veces había soñado con este momento? ¿Cuántas veces lo había ensayado en su mente, imaginando las palabras que diría, el abrazo que daría o negaría? Pero ahora que ocurría, no podía moverse, no podía hablar. «Vi el artículo», continuó Fernando, nervioso ante el silencio de su madre. «Tu foto estaba en todas partes. No podía creerlo». «¿No podías creer que tu madre, la lavandera, pudiera ser diseñadora?», preguntó Elvira, encontrando por fin su voz. Fernando tuvo la decencia de sonrojarse. «No podía creer que fueras tú. Pareces diferente». Y era cierto. Elvira había cambiado. No solo físicamente, aunque el estrés y el agotamiento de la artritis también habían dejado su huella, sino algo más profundo, más esencial. La mujer que había agachado la cabeza durante 40 años, que había aceptado el desprecio como parte natural de su existencia, ya no existía. «Soy diferente», confirmó Elvira. «Ahora soy quien siempre debí ser». Fernando dio un paso adelante inseguro. «Mamá, yo lo siento, por la carta, por todo. Estaba construyendo una vida nueva y pensé». «Pensaste que yo no encajaba en ella», completó Elvira. «Y tenías razón. La vieja Elvira, la que solo sabía lavar y planchar, la que solo existía para servir, no encajaba en tu nuevo mundo. Pero esa Elvira ya no existe. ¿Podrá esta nueva Elvira encontrar en su corazón la capacidad de perdonar a un hijo que la rechazó cuando más lo necesitaba? ¿O su transformación personal también ha cambiado su capacidad para amar incondicionalmente?» Fernando bajó la mirada
incapaz de sostenerla de su madre. «Tengo una hija ahora», dijo en voz baja. «Tu nieta, Lucía, tiene 6 años». Elvira sintió que algo se agitaba en su interior. Una nieta, sangre de su sangre, una niña a la que nunca había conocido. «¿Ella sabe de mí?», preguntó. Fernando negó con la cabeza. «No, o al menos no sabía, hasta que vio tu foto en la revista y dijo que te parecías a mí». Un silencio incómodo se extendió entre ellos, lleno de años perdidos, de cumpleaños no celebrados, de abrazos no dados. «¿Qué quieres, Fernando?», preguntó finalmente Elvira. «¿Por qué estás aquí?». Fernando sacó un sobre de su chaqueta. «Lucía hizo esto para ti. Cuando supo que eras su abuela, insistió en que te lo trajera». Con manos temblorosas, Elvira abrió el sobre. Dentro había un dibujo infantil, una figura de una mujer mayor rodeada de vestidos coloridos y la leyenda «Para mi abuela diseñadora», escrita con letras desiguales. Y fue ese dibujo simple, no las disculpas tardías de su hijo, lo que finalmente rompió las barreras que Elvira había construido alrededor de su corazón. Las lágrimas comenzaron a caer libremente por sus mejillas. «Me gustaría conocerla», dijo con voz entrecortada. Fernando asintió. «Ella también quiere conocerte y yo también quiero conocer a esta nueva Elvira». No fue una reconciliación inmediata ni perfecta. 40 años de abandono no se borran con una visita y unas disculpas, pero fue un comienzo. Fernando prometió traer a Lucía a la presentación de la colección, y Elvira se comprometió a intentar reconstruir ese puente roto entre ellos. Esa noche, mientras contemplaba el dibujo de su nieta, Elvira tuvo una idea para el vestido final de su colección. Un vestido que contaría la historia más importante de todas, la de una mujer que, contra todo pronóstico, había redescubierto su valor y encontrado su voz. Con renovada energía, a pesar del dolor en sus manos, se puso a trabajar. Este vestido sería diferente de todos los demás. No sería solo para mujeres elegantes que podían permitirse el lujo de la alta costura. Sería un vestido que cualquier mujer pudiera usar, un símbolo de la belleza que todas llevan dentro, esperando ser reconocida. ¿Has conocido a alguien que, como Fernando, haya causado un profundo dolor y luego buscado redención? ¿O tal vez has estado tú en alguna de esas posiciones? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Las semanas previas a la Semana de la Moda fueron un torbellino de actividad. Elvira, Gabriel, Sofía y Paula trabajaban día y noche para perfeccionar cada detalle de la colección. Los 10 vestidos colgaban orgullosos en el pequeño taller, cada uno con su historia única, cada uno un testimonio del increíble viaje de Elvira. «Son perfectos», dijo Gabriel una tarde, contemplando las prendas con admiración. «No», corrigió Elvira, «son imperfectos, y eso es lo que los hace especiales». Era cierto. A diferencia de los diseños impecables y simétricos de otros creadores, los vestidos de Elvira mostraban pequeñas asimetrías intencionales, detalles inesperados, combinaciones atrevidas de texturas y colores que desafiaban las convenciones. Cada pieza contaba una historia diferente, pero juntas formaban una narrativa coherente. La celebración de la imperfección humana, de la belleza que se encuentra en lo vivido, en lo auténtico. 3 días antes del evento, Lucía Mendoza visitó el taller para revisar la colección. Su mirada escrutadora recorrió cada prenda, deteniéndose en los detalles, evaluando la ejecución técnica. Elvira contenía la respiración, consciente de que un simple no de esta mujer podía destruir todo lo que había construido. Finalmente, Lucía se volvió hacia ella. «Es exactamente lo que esperaba», dijo con una sonrisa inesperada. «Algo completamente diferente, algo con alma».
Elvira soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Lucía continuó explicando los detalles logísticos del desfile, el orden de las modelos, la iluminación, la música. Era un mundo completamente nuevo para Elvira, que escuchaba con atención, tratando de absorber cada detalle. Y, por supuesto, saldrás al final para recibir los aplausos, concluyó Lucía. Elvira palideció. ¿Yo? ¿Salir a la pasarela? Es la tradición, explicó Lucía. El diseñador siempre sale a saludar al final del desfile. El pánico invadió a Elvira. Era una cosa diseñar en la privacidad de su taller, incluso asistir a pequeños eventos en la boutique de Gabriel. Pero desfilar ante cientos de personas, ante críticos y fotógrafos, era algo completamente distinto. No puedo, susurró. No sabría qué hacer, cómo comportarme. Gabriel intervino. Solo tienes que ser tú misma, Elvira, la misma mujer valiente que ha llegado hasta aquí. Pero Elvira no estaba convencida. Durante toda su vida había aprendido a ser invisible, a pasar desapercibida, a agachar la cabeza y hacer su trabajo sin llamar la atención. La idea de ser el centro de todas las miradas la aterrorizaba más que cualquier crítica a sus diseños. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, imaginando escenarios catastróficos, tropezando en la pasarela, siendo abucheada por el público, avergonzando a Gabriel y a todos los que habían confiado en ella. Por la mañana, llamó a Gabriel para decirle que no podía hacerlo, que encontrara a alguien más para presentar la colección, que ella se conformaba con trabajar tras bambalinas. «Imposible», respondió él con firmeza. «Esta es tu historia, Elvira. No puedes esconderte en el último acto». «No soy como esas diseñadoras elegantes», protestó ella. «No sabría qué ponerme, cómo caminar, qué decir». Gabriel guardó silencio un momento. Luego dijo algo que cambiaría todo. «¿Recuerdas lo que me dijiste cuando te pregunté quién te enseñó a coser? Que tu madre decía, si el mundo no te ve, haz algo tan hermoso que no puedan apartar la mirada. Bueno, el mundo te está mirando ahora, Elvira, y lo que ven es hermoso». Esas palabras resonaron en Elvira durante todo el día. Mientras ayudaba con los últimos ajustes, mientras empacaban cuidadosamente los vestidos para transportarlos al lugar del evento, mientras ensayaban una última vez la secuencia de las modelos, pensaba en lo que su madre habría dicho, en lo orgullosa que estaría de verla ahora. La noche anterior al gran día, Elvira recibió una visita inesperada. La señora Montero, para quien había lavado ropa durante 20 años, estaba en la puerta de su apartamento. «Elvira», dijo la elegante mujer, visiblemente incómoda. «Beatriz me contó lo de tu carrera». Elvira asintió, esperando el desprecio o el escepticismo que había caracterizado siempre la actitud de la señora Montero hacia ella. «He venido a pedirte que sigas lavando mis blusas de seda», continuó la mujer. «Nadie las deja como tú». Elvira parpadeó sorprendida. No era lo que esperaba oír. «Lo siento, señora Montero, pero ya no trabajo como lavandera», respondió con suavidad pero firmeza. «Ahora soy diseñadora». La señora Montero pareció genuinamente desconcertada. «Pero eso no significa que no puedas. Quiero decir, seguramente necesitas el dinero». Y entonces Elvira comprendió. La señora Montero no podía concebir una realidad en la que la mujer que lavaba su ropa ahora fuera una igual, una profesional respetada en el mundo de la moda. En su mente, el ascenso social de Elvira era una anomalía temporal, no un cambio permanente. «De hecho», dijo Elvira con una sonrisa, «estaré presentando mi colección mañana en la Semana de la Moda. Sería un honor que asistiera». La incredulidad en el rostro de la señora Montero fue impagable. Sin palabras, simplemente asintió y se marchó.
claramente perturbada por este nuevo orden de cosas. Esa pequeña victoria dio a Elvira la confianza que necesitaba. Si podía enfrentarse a la señora Montero después de 20 años de sumisión, ciertamente podía enfrentarse a una pasarela llena de extraños. El gran día llegó con un amanecer radiante. Elvira, que apenas había dormido, fue una de las primeras en llegar al recinto. Todo era un caos organizado, modelos siendo maquilladas y peinadas, técnicos ajustando luces, asistentes corriendo de un lado a otro con portapapeles. Gabriel la guió entre bastidores, donde sus vestidos habían sido dispuestos en orden de aparición, cada uno con una etiqueta que indicaba qué modelo lo luciría. Elvira pasó la mano por cada prenda, como despidiéndose. A partir de ahora, ya no le pertenecían solo a ella, serían compartidos con el mundo. Las modelos comenzaron a llegar, altas y esbeltas jóvenes que miraban con curiosidad a la diminuta mujer mayor que las observaba con una mezcla de asombro y aprehensión. «Señora Elvira», se presentó una de ellas extendiendo su mano. «Es un honor usar su diseño hoy». Elvira estrechó su mano, conmovida. «El honor es mío, querida. Espero que te sientas tan hermosa llevándolo como yo me sentí creándolo». Una a una, todas las modelos se acercaron a saludarla. No era el protocolo habitual, Gabriel se lo confirmó después, pero la historia de Elvira había corrido como la pólvora en el mundo de la moda, y todas querían conocer a la lavandera, convertida en diseñadora. Entre la confusión de los preparativos, Elvira detectó una figura familiar, Fernando, con una niña pequeña de la mano. Su corazón dio un vuelco al ver por primera vez a su nieta. Lucía era una mezcla perfecta de su padre y de Elvira misma. Cuando era niña, los mismos ojos grandes y curiosos, la misma nariz respingona, el mismo gesto de determinación. La niña, al verla, corrió hacia ella sin la timidez propia de quien conoce a un extraño. «¡Abuela!», exclamó, abrazándola con fuerza. «¡Tus vestidos son tan bonitos! ¿Me harás uno a mí también?». Elvira, con lágrimas en los ojos, acarició el cabello de la niña. «Te haré el vestido más hermoso del mundo, mi pequeña». Fernando observaba la escena con una expresión indescifrable. Había dolor allí y arrepentimiento, pero también un atisbo de orgullo. «Mamá», dijo simplemente, «estamos aquí para apoyarte». Elvira asintió, demasiado emocionada para hablar. En ese momento, una asistente anunció que el desfile comenzaría en 10 minutos y que todos los que no formaran parte del equipo debían tomar sus asientos. Fernando y Lucía se despidieron, prometiendo esperar en primera fila. Elvira los vio alejarse, sintiéndose extrañamente completa por primera vez en décadas. Los minutos finales pasaron en un borrón. Las modelos se alinearon. Los técnicos hicieron los últimos ajustes. Gabriel le dio un apretón tranquilizador en el hombro. Y entonces las luces se apagaron, la música comenzó y el desfile dio inicio. Desde un monitor en bastidores, Elvira veía cómo sus creaciones cobraban vida en la pasarela. Cada vestido contaba una historia que el público parecía captar instintivamente. Hubo aplausos espontáneos, exclamaciones de sorpresa ante detalles inesperados, miradas de apreciación por la artesanía impecable. Y entonces, demasiado pronto, llegó el momento que Elvira tanto temía. La última modelo regresó tras bastidores y era el turno de la diseñadora de hacer su aparición. «No puedo hacerlo», susurró Elvira, paralizada por el miedo. Gabriel tomó sus manos entre las suyas. «Claro que puedes. Has estado lavando la ropa sucia de estas personas durante años. Ahora deja que vean que eres mucho más que eso». Con piernas temblorosas, Elvira dio un paso hacia la pasarela. Las luces la cegaron momentáneamente. El silencio era absoluto, y entonces, como una ola que rompe contra la orilla, comenzaron los aplausos. No eran aplausos educados, de compromiso.
eran un estruendo genuino de apreciación, de reconocimiento. La sala entera estaba de pie, ovacionando a la mujer pequeña y frágil que había desafiado todas las expectativas. Elvira caminó lentamente por la pasarela, su mirada encontrando la de Fernando y Lucía en primera fila. Su hijo aplaudía con lágrimas en los ojos y su nieta saltaba de emoción. Al llegar al final de la pasarela, Elvira hizo una reverencia simple. No sabía qué más hacer, cómo comportarse, pero resultó ser exactamente lo correcto. Su humildad, su autenticidad, su obvia emoción conmovieron al público más que cualquier gesto estudiado. Los flashes de las cámaras estallaban a su alrededor. Los críticos, que habían venido por curiosidad o escepticismo, ahora aplaudían con entusiasmo. En primera fila, Elvira alcanzó a ver a la señora Montero, que la observaba con una expresión de incredulidad y, quizás, un atisbo de respeto. Cuando finalmente regresó tras bastidores, Elvira fue recibida por Gabriel, Sofía y Paula, que la abrazaron entre lágrimas y risas. La adrenalina del momento comenzaba a disiparse, dejando lugar a una sensación de plenitud, de logro. ¿Cómo te sientes?, preguntó Gabriel. Elvira reflexionó un momento, como si por fin, después de 70 años, me hubieran visto. Realmente visto. Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas, ofertas de colaboración y pedidos. La colección Manos había sido un éxito rotundo, alabada por críticos y público. Las piezas se vendieron todas en los días siguientes al desfile y había una lista de espera para futuros diseños. Gabriel propuso ampliar la operación, contratar más personal, abrir un taller más grande. Elvira aceptó, pero con una condición. Quiero establecer una escuela, dijo, para enseñar a mujeres como yo, mujeres que han pasado la vida sirviendo a otros, a crear, a descubrir su propio valor. Gabriel sonrió. Es una idea perfecta. Un mes después del desfile, Elvira recibió una carta. No era de un cliente ni de un periodista, sino de una mujer en un pequeño pueblo al norte del país. Estimada Elvira, decía, vi su historia en el periódico. Tengo 65 años y toda mi vida he sido cocinera. Siempre quise escribir un libro de recetas, pero pensaba que era demasiado tarde, que nadie estaría interesado en lo que una vieja cocinera pudiera decir. Gracias por demostrarme que estaba equivocada, que nunca es tarde para ser quien realmente somos. Elvira sonrió mientras guardaba la carta junto a otras docenas que había recibido con mensajes similares. Todas de mujeres mayores, todas agradeciendo no los vestidos, sino la esperanza que Elvira les había dado. Con la ayuda de Gabriel, Elvira estableció su escuela en un local modesto cerca de su antiguo barrio. La llamó simplemente Renacimiento, y estaba abierta a cualquier mujer que quisiera aprender, sin importar su edad, formación o clase social. Fernando y Lucía se mudaron más cerca, y la niña pasaba las tardes en el taller de su abuela, aprendiendo a enhebrar agujas y combinar colores. La relación entre Elvira y su hijo seguía siendo complicada, cargada de demasiada historia para ser completamente reparada, pero ambos se esforzaban día a día. Una tarde, mientras ayudaba a una de sus estudiantes, una mujer que había trabajado como empleada doméstica durante 50 años, Elvira sintió un dolor agudo en el pecho. Por un momento el mundo se oscureció, pero pasó rápidamente y ella no le dio importancia. Esa noche, mientras preparaba su próxima colección, el dolor regresó, más intenso. Elvira sabía lo que significaba. A su edad, con su salud ya comprometida, era una señal que no podía ignorar. Con calma llamó a Gabriel. «Necesito que vengas», le dijo. «Hay algunas cosas que debemos discutir». Gabriel llegó rápidamente, alarmado por el tono de su voz. Elvira le explicó la situación con la misma serenidad con la que había enfrentado todos los desafíos de su vida.
Quiero asegurarme de que la escuela continúe, dijo, y quiero terminar esta última colección. Gabriel intentó convencerla de ir al hospital, pero Elvira fue inflexible. He vivido como quería vivir estos últimos meses, dijo. Cuando llegue el momento, estaré lista, pero hasta entonces tengo trabajo que hacer. Las siguientes semanas, Elvira trabajó con renovada urgencia. Su última colección sería diferente a todas las anteriores. No sería para pasarelas o boutiques exclusivas, sino para mujeres comunes. Mujeres como ella había sido toda su vida. Quiero que cualquier mujer, sin importar su presupuesto, pueda tener algo hermoso, algo hecho con amor, explicó a Gabriel, que inicialmente se mostró escéptico ante la idea de prendas de bajo costo, pero eventualmente se dejó convencer por la pasión de Elvira. Fernando y Lucía se convirtieron en visitas diarias. La niña, consciente de alguna manera de que el tiempo con su abuela era limitado, absorbía cada enseñanza, cada historia, cada técnica que Elvira compartía. Una tarde, mientras trabajan juntas en un sencillo vestido de algodón, Lucía preguntó, «Abuela, ¿cómo supiste que podías ser diseñadora?» Elvira reflexionó. «No lo supe, cariño, solo seguí haciendo lo que amaba, lo que me daba paz, y un día el mundo finalmente lo vio. Yo quiero ser como tú cuando crezca», declaró la niña con la seriedad que solo los niños pueden poseer. Elvira sonrió con lágrimas en los ojos. «Serás mucho mejor, mi amor. Comenzarás mucho antes y llegarás mucho más lejos». La última colección de Elvira se presentó en un evento sencillo, en el patio de su escuela. No hubo críticos ni cámaras de televisión, solo mujeres comunes de todas las edades y condiciones sociales. Cada una recibió una pieza diseñada especialmente por Elvira, acompañada de una nota personal. En medio del evento, rodeada de risas y gratitud, Elvira sintió que su corazón se aceleraba, que su visión se nublaba. Pero logró mantenerse en pie hasta que la última mujer recibió su regalo. Esa noche, en su cama, con Fernando sosteniendo una de sus manos y Lucía la otra, Elvira cerró los ojos por última vez. No con miedo, no con arrepentimiento, sino con la serena satisfacción de quien ha completado su misión. «Estoy orgullosa de ti, mamá», fueron las últimas palabras que escuchó, susurradas por el hijo que finalmente había aprendido a valorarla. Un año después, la Escuela Renacimiento de Elvira Sánchez había triplicado su tamaño. Mujeres de todo el país solicitaban ingreso, algunas viajando cientos de kilómetros para aprender el arte de la costura y, más importante aún, el arte de creer en sí mismas sin importar la edad o las circunstancias. Gabriel había cumplido su promesa de mantener vivo el legado de Elvira. En colaboración con Fernando y con Sofía y Paula, ahora directoras de la escuela, estableció una fundación que otorgaba becas a mujeres mayores que querían comenzar nuevas carreras. La última colección de Elvira, aquella diseñada para mujeres comunes, se había convertido en la base para una línea permanente producida por estudiantes de la escuela, quienes recibían compensación justa por su trabajo. Y en un pequeño taller en la escuela, una niña de 7 años diseñaba su primer vestido completo bajo la atenta mirada de un retrato en la pared. Elvira Sánchez, la lavandera que a los 69 años había redescubierto sus manos no solo como instrumentos de servicio, sino como herramientas de creación y liberación. En ese taller, en las manos determinadas de Lucía, en las vidas transformadas de docenas de mujeres que ahora se atrevían a soñar, Elvira vivía. No como un recuerdo distante, sino como una presencia tangible, como una inspiración constante, como prueba viviente de que nunca es tarde para ser visto, para ser valorado, para ser quien realmente somos. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios
para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.